Bueno, primero que todo, muy buenos días aún. No. Sí, No. buenos días, por 20 minutos. Nuestra exposición se basa en una investigación que estamos desarrollando desde la Cineteca de la Universidad de Chile. Un proyecto que un poco trata de abordar esta idea de los 40 años de la Cinemateca del Exilio, más bien para preguntarnos qué fue la Cinemateca del Exilio. Estoy seguro que mucha gente joven que viene hoy día a esta serie de exposiciones no debe haber escuchado nunca qué fue la producción del cine chileno en el exilio. Posiblemente hay cineastas que deben desconocer producciones que nunca han visto y posiblemente se van a sorprender también cuando les comentemos que son más de 200 las películas que se hicieron en nuestro país entre el año 1973 y 1989. Curiosamente, una de las producciones más amplias y generosas en la historia del cine nacional y, paradojalmente, una producción muy poco conocida dentro de las nuevas generaciones, lo que también hace una pregunta vinculada a lo que... Te equivocaste. ¿En qué me equivoqué? Dijiste que esas 200 películas se hicieron dentro del país. Ah, no, fuera del país. Ah, sí. Es importante la diferencia. Sí, es una pequeña diferencia. Y eso nos hace preguntarnos básicamente qué es lo que ocurre con esta escritura sobre la historia y sobre la memoria, un poco también recogiendo algunas de las reflexiones que Luis Elbert acaba de plantear en esta mesa de reflexión y discusión. Para nosotros, como Universidad de Chile, una institución estatal y pública, es una especie de responsabilidad el cumplir con la misión de generar espacios de desarrollo cultural y social, y por eso mismo nos preguntábamos qué es lo que ocurre con esta vuelta de espalda que se da sobre un episodio de la historia de Chile, con películas que se hicieron en condiciones bastante complejas, en muchos casos de manera clandestina, como la película que vamos a exhibir mañana a las 13 horas en el Duoc, que quedan, por cierto, todos invitados, que es uno de los primeros pasos de esta investigación, que es la restauración de la película Recado de Chile, producción realizada de manera clandestina en el año 1978 al interior del país por un grupo de cineastas, que es la primera producción que se realiza de manera a modo de resistencia a la dictadura, que es sacada clandestina hacia Cuba, y ahí es montada por otro equipo de cineastas para realizar un proceso que se aleja también de estos conceptos de autorales tradicionales, con un director, un productor, sino que es una realización conjunta con el objetivo de llevar a Chile nuevamente a la democracia y denunciar a la comunidad internacional todos los horrores y atrocidades que comete la dictadura al interior del país y que los medios de comunicación oficialistas no transmitían, por cierto. Esta película que se pudo recuperar gracias a la gestión de Pedro, que está acá al lado mío también, es, como yo decía, uno de los pies iniciales que ha significado un efecto dominó de recuperación sistemática, que tengo entendido que es la primera instancia de manera sistemática de recuperación de archivo, documentación, películas y testimonios que se realiza sobre el cine chileno del exilio. Y no solamente invitarlos, sino que ahora vamos a desarrollar un pequeño conversatorio con Pedro Chaskel, un cineasta de larga trayectoria, que de todas formas siempre es pertinente presentarlo. Pedro Chaskel es fundador del Cine Club Universitario en el año 1954, posteriormente fue director de la Cineteca de la Universidad de Chile, que es la primera institución de carácter cinematecario que se funda en el país, que pudo tener además una de las colecciones más ricas de patrimonio fílmico nacional y latinoamericano. También fue director del es que estaba pensando en cine experimental, pero en realidad quería decir el Departamento de Cine de la Universidad de Chile. Y es uno de los fundadores, iniciadores de esta iniciativa de la Cinemateca Chilena del Exilio. Además, realizador y montajista de numerosas producciones.
Si las describo todas vamos a estar hasta las 5 de la tarde, yo creo. Entonces, solamente para dar algunos ejemplos, ha realizado películas como Venceremos, que es una de las primeras películas chilenas que se exhibe en el Festival de Cannes, Montajista del Chacal de Nahuel Toro, una película muy relevante dentro de la historia del cine latinoamericano, Montajista también de la Batalla de Chile, uno de los documentales políticos más importantes en la historia no solo de Latinoamérica, sino que del mundo. Y para comenzar este conversatorio me gustaría preguntarte, Pedro, más que una reflexión historiográfica o de fechas, me gustaría preguntarte sobre los orígenes más bien conceptuales, si se puede decir así, en un contexto tan crudo como significa el exilio. Ustedes nuevamente, con un grupo de cineastas entre los que estaba Gastón Ancelovici, posteriormente Susana Pic, entiendo que Angelina Vázquez también colabora, se les ocurre esta idea de documentar el proceso de producción de películas chilenas que se estaban realizando, no en Chile, sino que fuera del país, pero sí con temática chilena. Más bien preguntarte por los orígenes, cómo surge esta intención y cómo se enfrentan a esta idea del archivo como un gesto político, más bien dicho. Para empezar, yo diría que esto no es no partió como una cineteca, para clarificar. Y finalmente se transformó con el tiempo en un centro de documentación, que es lo que bien podría corresponder, aparte de lo que es el trabajo en la cinemateca. ¿Cómo partió? No tengo idea. Digamos, fecha, personas, quién se le ocurrió primero, etcétera, que por lo demás es relativamente secundario. En realidad esto surge como un gesto más de resistencia, denuncia de la dictadura en Chile, porque en todavía seguíamos con el trauma adentro, y que toda acción en ese sentido pues nos hacía sentirnos útiles en el exterior, como se llamaba en ese tiempo. Bueno, a partir de ese nombre, que se inició como Cineteca de la Resistencia, empezamos a tratar de inventar, bueno, ¿qué hacemos con este nombre? Que de alguna manera nos da el respaldo para algunas acciones. Y bueno, como digo, se fue esto convirtiendo en este centro de documentación en la medida que los cineastas chilenos fuera de Chile, en el exilio, tuvieron un apoyo de solidaridad inmensa por los países en que estaban, y en consecuencia pudieron hacer películas que a lo mejor en Chile, en las condiciones que había, no habrían hecho. Y entonces quien concentró realmente todo este trabajo de recopilación de la información sobre lo que se hizo o se estaba haciendo. ¿Qué pasó? A lo mejor hago los cines, ¿esto me escuchan igual? Conmigo. Ah, bueno. Ya. Pues bueno, se empezó a concentrar la información ahí, y digamos, para no alargar, yo creo que cualquier historia del cine chileno de la época, de cualquiera de los escritores, desde Jacqueline Muesca hasta el presente, parte su información de este centro, digamos, de esta recopilación de información que hizo Gastón Ancelovici, que estaba en Europa. Aparte de eso, bueno, hay otras actividades de ayudar a la difusión del cine chileno, ayudar en este caso de la película que mencionó Luis, el regalo de Chile, que bueno, fue llevado a distintos festivales, tuvo premios, festivales. Bueno, ustedes verán la película si se lo merece o no. Personalmente creo que sí. Y
Y bueno, como digo, hubo toda una actividad también de apoyo a la difusión del cine que estaban haciendo los cineastas chilenos en el exilio, que es parte del trabajo de difusión de cualquier cineteca. Lo que no hubo y que está pendiente, y es a lo que se le quiere meter el diente una vez por todas, es a la recopilación de copias de las películas. Cosa que en este momento ya se hace bastante más fácil con los medios digitales. Que cuando, si estamos hablando de los años 70, por ejemplo, es decir, si no se obtenía una copia en celuloide, que era prácticamente imposible, los realizadores generalmente tenían una sola copia, que la que hacían circular. Entonces la posibilidad de crear un fondo de películas era muy difícil. Y eso es lo que se pretende ahora. También es importante indicar que la Cinemateca Chilena del Exilio, inicialmente llamada Cinemateca Chilena de la Resistencia, se transformó en una especie de canal de circulación de contenidos, ¿no? Básicamente porque se gestaban desde la Cinemateca exhibiciones, se desarrollaban también packs de películas que se ofrecían a festivales y había un incentivo hacia la exhibición. Pero en el caso particular de Recado de Chile, según tengo entendido, es la primera vez que un archivo cinematográfico, entre comillas, un centro de documentación, como muy bien lo precisa Pedro, se desarrolla o estimula la producción también de esos propios archivos. Me da la sensación que hay una vaga influencia de Chris Marker, por ejemplo, a partir de lo que él realiza post-mayo del 68, con esta idea de crear los archivos populares e ir documentando qué es lo que va ocurriendo para crear archivos que vayan rompiendo un poco ciertas hegemonías de lo que se entiende por la conservación de obras ya existentes, y en este caso se empiezan a producir los propios archivos, que en el caso de Recado de Chile tienen una génesis más bien de resistencia, como bien lo mencionábamos, a la dictadura. La película la filma un grupo de cineastas que se queda en nuestro país, donde está José Román, Carlos Flores, Pepe de la Vega, Jaime Reyes, y esos materiales son posteriormente enviados a Cuba, donde Pedro los recibe y comienza a configurarlo como una obra desde el montaje. Entonces, mi siguiente pregunta es más bien sobre cómo son los procesos de postproducción y realización final, de cómo se va configurando la película Recado de Chile, que es la primera película firmada por la Cinemateca de la Resistencia. Bueno, es como cualquier película, si digamos que se filmó allá en condiciones, es decir, quienes la filmaron se jugaron la vida en cierto sentido para filmarla. Es decir, ya conversaciones posteriores, yo sabía los sustos y miedos que pasaron y tuvieron que sobrellevar para terminar ese trabajo. Situaciones en que tuvieron que salir arrancando en la práctica. Creo que el otro mérito que tiene el trabajo de ellos es que se concentraron no tanto en las terribles cosas que hacía la dictadura, sino que en el valor y la humanidad del trabajo de los resistentes, no clandestinos, sino que daban la cara dentro de las posibilidades, las organizaciones de agrupación de mujeres, de familiares desaparecidos, etcétera. Entonces tiene un mensaje humanista que creo que es muy importante. Es lo que me llamó la atención cuando recibí el material en Cuba, sin ningún tipo de indicaciones sobre cómo desarrollar este montaje. Y entonces, bueno, uno lo toma como un montaje de material de archivo en la práctica, de archivo muy presente, por supuesto. Y bueno, ya son anécdotas, es decir, el hecho de enfrentarse a este material
es muy emocionante para uno. Son los mismos compañeros con que habíamos trabajado antes del golpe durante años en Chile. Es un material en que nos muestra gente que, como decía, estaba dando la cara. Y uno lo enfrenta con mucha humildad, es decir, debe enfrentarlo con mucha humildad porque estás tratando de interpretar lo que ellos en realidad querían hacer. Bueno, y dentro de esa clave es que se hace el trabajo. Si está bien o está mal, eso lo verán mañana los que vean la película. No me corresponde a mí hablar de eso. Y quiero agregar un punto. Siempre hablamos del cine chileno en el exilio. Pero hay, y eso está por investigar en realidad, una gran cantidad de videos en Umatic en la época, que se hicieron por mucha gente que no tenía idea, más allá de apretar el botón de la cámara, pero en un plan de resistencia o de denuncia o de desesperación o lo que ustedes quieran, con una gran carga emocional, y que hasta ahora hubo una cierta recopilación de ese material que yo creí que era mucho más rica de lo que vi después, y es un tema pendiente. Uh-huh. Sí, e incluso me imagino que aún deben existir muchos registros en video que están, no sé si escondidos, pero bien olvidados, que es un poco la misma historia, lamentablemente, de las películas chilenas del exilio. Me gustaría hacerte una pregunta un poco a partir de una reflexión que me planteó una vez Gastón Ancelovici, que bueno, cabe señalar que no puede estar presente hoy día porque tuvo que viajar, tuvo que adelantar su viaje a Canadá. Él vive hace ya varios años allá y por un tema personal tuvo que adelantar el vuelo y por eso no está y extiende las disculpas pertinentes, ¿no? Gastón Ancelovici es uno de los integrantes también de la Cinemateca Chilena del Exilio. Él estuvo encargado del centro de documentación y con él también estamos desarrollando esta investigación y recopilación de información. Gastón Ancelovici me planteaba que la Cinemateca Chilena de la Resistencia debía entenderse como una continuación, entre comillas, una continuación de lo que fue la Cineteca Universitaria, la Cineteca de la Universidad de Chile, y esto hacer de pronto una nota al pie, que la Cineteca de la Universidad de Chile se funda en el año 1961, pero con el golpe militar, la universidad, en general todas las universidades, pero particularmente la Universidad de Chile, por ser estatal, sufre una muy violenta y dura intervención, y son cerrados departamentos, son exonerados trabajadores, funcionarios, y hasta el día de hoy académicos, estudiantes y funcionarios engrosan también las tristes listas de detenidos desaparecidos y ejecutados por la dictadura militar. Cuando Gastón Ancelovici me plantea que hay una continuidad con la Cinemateca del Exilio, que también lo subrayo porque no es un elemento que generalmente se suele tratar desde la historiografía del cine nacional, preguntarte cuál es la apreciación que tienes tú al respecto en el sentido de enfrentar la realidad desde el prisma del archivo y el desarrollo cultural con la exhibición o la realización de producciones cinematográficas. Bueno, en la práctica éramos muy pocos, entonces esa continuidad, bueno, a mí se nos ocurrió, no sé si a mí o a Gastón o los dos, en un momento en que nos juntamos en La Habana en algunos de los festivales, de decir, bueno, ¿por qué no seguimos en este trabajo que ya no teníamos de antes? De hecho, la Cineteca se llamó Cineteca de la Resistencia en primera instancia, justamente porque la entendíamos como una plataforma una plataformita de lucha contra la dictadura y punto. Es decir, más bien una herramienta. Justamente después de Recao de Chile, nos damos cuenta que hay que tener mayor flexibilidad para posibilidades futuras de relación con trabajos en Chile. Y ahí cambiamos el nombre de Resistencia a Exilio, que es un poco más suave. Ahora, continuidad es la continuidad que tenemos en la cabeza nomás, de actividad propiamente tal, no. Cineteca Universitaria se interrumpe de golpe,
por suerte las películas sobreviven casi en un 90% o más. Y la retomamos en la Universidad de Chile hace unos pocos años nomás. Y en cuanto a continuidad, entonces, durante la dictadura, es lo que lográbamos hacer simplemente. Eso, no hay más. Lo pregunto porque de pronto para otras generaciones no es tan simple de comprender que en un momento tan complejo exista una preocupación de entender los archivos, que es una lucidez fantástica en cuanto a yo, comprender los archivos cinematográficos como un canal de desarrollo cultural, de denuncia. Y me parece que cómo nace la Cineteca de la Universidad de Chile, que si bien era tener un gran repositorio de obras de arte, por denominar, utilizando una nomenclatura muy de la época, esa recuperación también tiene que ver con generar nuevos espacios de acceder a conocimiento. Y en el caso del exilio, el conocimiento ya no solamente tiene que ver con una erudición sobre la obra de arte, sino que ya es un motivo vital de, en algunos casos, como las películas empezaban a circular, ver en alguna filmación que aparecía una persona como que realmente era un elemento muy importante para numerosas comunidades en distintos puntos del país donde se estaban recibiendo a los chilenos en el exilio. Entonces, mi pregunta también va enfocada por cuál era la percepción que había en esos años sobre las películas que se estaban haciendo por cineastas chilenas en el exilio. Si recuerdas alguna película que te haya particularmente llamado la atención. Bueno, el que realmente manejaba era Gastón. Gastón estaba en Europa, tenía todas las conexiones del caso. Yo estaba en La Habana metido en el montaje de La Batalla, después de mis propios documentales. Entonces la verdad es que yo como representante de la Cineteca fui un nombre, un punto inicial, y después me dediqué a hacer mis películas. Entonces no te puedo responder mayormente. Partíamos de la base que en esta conversación estaba Gastón, que seguramente habría hablado muchísimo más que yo porque tenía mucho más que decir. Pero yo llego hasta aquí no. Lo siento. No. También me gustaría preguntarte respecto a tus propias películas del exilio, además de La Batalla de Chile, que posiblemente es una película que todos ya deben, no sé si todos deben conocer, pero si no, todos deberían ver al menos. Pienso en las generaciones más jóvenes que posiblemente aún no la han visto. Pedro además realizó documentales en Cuba, e incluso documentales que fueron bastante reconocidos y premiados. Pienso en Una foto recorre el mundo, y otras películas que abordan el tema del exilio puntualmente, como Los ojos como mi papá. Entonces, preguntarte un poco por tus películas cubanas, ¿cómo surge primero la intención de comenzar a realizar obras en el exilio? Porque la última película que tú filmas en Chile fue No es hora de llorar, en el año 1971, y después, por las vicisitudes sociopolíticas, hay un paréntesis y la siguiente película termina siendo las películas producidas en el ICAIC cubano. ¿No nos estamos saliendo del tema? Puede ser, pero bueno. Bueno, el cine del exilio, si ustedes lo ven, yo hablar de mí puedo hablar bastante. Claro, el problema que por lo menos se me planteaba a mí es esto de salir afuera. Claro, fueron tres años prácticamente dedicados a la batalla de Chile, y después la decisión de quedarse en Cuba haciendo como documentalista. Y ahí tú dices, bueno, ¿y qué documentales hago yo aquí? Después de venir de toda una escuela, pero de toda una actividad de películas de denuncia, de resistencia, de protesta, hasta dónde estoy autorizado frente a esta sociedad tan distinta, tan admirada en ese tiempo, para hacer documentales sobre ella. Lo mío es el documental, no la ficción. Hasta que descubrí algunas vías posibles, que es lo que tú mencionabas, Los ojos como en mi papá, que es un documental sobre
los niños exiliados, digamos, de familias exiliadas en Cuba, de padres latinoamericanos. Eso me daba, digamos, una entrada al tema en que de alguna manera integraba el caso incluso vivido personalmente, con las condiciones en que estábamos en Cuba. Y entonces, bueno, de ahí sale este documental, que los ojos como mi papá, es una frase que dice una de las chiquillas, muy adorable por lo demás, y sigue siendo, ¿no? Durante la filmación. Eso fue tal vez lo más importante. Después vinieron otras películas. Tú mencionaste Una foto recorre el mundo, que tiene que ver con la famosa y conocida fotografía del Che Guevara, la fotografía de Alberto Corda, que bueno, esa sí la deben haber visto todos, aunque no sepan mucho del Che, pero la foto sí es súper conocida. Está en todos lados, en poleras, es decir, se ha convertido en una especie de bien de consumo, pero en buena parte mantiene cierto significado. En ese tiempo todavía esa imagen era muy fuerte, digamos, y de alguna manera simbolizaba esta actitud por cambiar el mundo, por decirlo, para no decir revolucionaria, en todo el mundo. Y yo descubrí que en los archivos de prensa latina, fotografías, etcétera, realmente esa foto se usaba como símbolo en todo el mundo, ¿cómo se llama?, en demostraciones, denuncias, etcétera. También lo encontré en el archivo mismo del ICAIC, de imágenes en movimiento, y bueno, con eso armé este documental, junto con una última sección en que también descubrí que había una gran cantidad de afiches cubanos, una escuela de afiches cubanos que ha sido conocida internacionalmente por la calidad que tenía, en que usaban la misma foto. Y gracias a mis experiencias cineclub de antes, se me ocurrió hacer ¿cómo llamarlo? O sea, una última sección de secuencia de esta película, de este documental, en que aparecía el rostro del Che con una plástica de uno de los afiches determinados, y que por fundido encadenado se convertía en otro afiche, manteniendo los ojos siempre en el mismo punto de la pantalla. Y entonces, bueno, se producía una especie de transformación fantástica, en que se me ocurrió también poner una música, y que fue sorprendente para mí, que a mí me gustaba mucho, que es una canción argentina de un autor argentino, Yo te nombro se llama, está inspirado en un poema de Paul Eluard del tiempo de la ocupación alemana. Digo que fue muy especial, y me salvo el tema de la foto, porque a la vuelta en Chile hice, en un periodo de cesantía, un documental sobre la agrupación contra la tortura Sebastián Acevedo, y me encontré con que en todas las acciones públicas de esta gente, en todas las acciones públicas de denuncia que hacían en las calles, y que eran acciones muy rápidas, cantaban una canción, daban unos gritos y se disolvían. Y generalmente la policía no alcanzaba a llegar, a veces sí, bueno. Y cantaban esa misma canción, Yo te nombro. Entonces realmente fue bastante emocionante encontrarme con esta coincidencia. Bueno,
Ya, para terminar, en la historia de los encadenados, los afiches con los ojos y todo lo demás, cuando digo experiencia Cine Club, para que vean que sirve, venía de un documental sobre Rembrandt que hizo Bert Hanstra, que es un hermoso documental. Y él descubrió de que Rembrandt tenía un montón de autorretratos en sus distintas etapas de la vida. Entonces hizo este mismo proceso y realmente era mágico cómo este personaje iba envejeciendo delante de tus ojos, haciendo este mismo proceso con los autorretratos. Bueno, eso me sugirió esta otra posibilidad y creo que las dos funcionaron bien. Ya. No. Sí, yo quería comentar que, bueno, primero la pregunta tenía también que ver porque Pedro, además de ser uno de los activistas de la Cinemateca Chilena del Exilio, también realizó películas en el exilio, y también era importante como conocer estas estrategias que toman también distancias de otras películas que se realizaron también de denuncia, de militancia, de activismo y también de ir retratando y documentando estos procesos sociales que empiezan o culturales que se empiezan a vivir o que empiezan colectivamente a vivir de manera indistinta, simultánea, distintos chilenos en numerosos puntos del mundo. Por ejemplo, se toma distancia de otro tipo de producciones como podría ser Llueve sobre Santiago, que quizás está en otro extremo, que es una ficción realizada por Elvio Soto, una coproducción que hace en Europa, con música de Astor Piazzolla, donde trata de reescribir o de escribir desde el prisma de izquierda los últimos días de Salvador Allende. También existen películas de Sebastián Alarcón que tratan de ir reconstruyendo desde la ficción algunos modelos de representación historiográfica del Chile que se les escapaba de una u otra forma. Entonces también es importante conocer el punto de vista desde el documental, donde hay una forma de acercarse, documentar y testimoniar estos procesos que se están viviendo, que también ocurre, por ejemplo, en una película como Presencia Lejana, que realiza Angelina Vázquez y que Chenda Román, que está acá con nosotros, participa en esa fantástica película que yo creo que injustamente no ha tenido la difusión que merece, que sí se mostró en este festival hace 2 años, si mal no recuerdo, o 3 años, no sé, me corregirán con mayor precisión, y que este sí festival ha sido un canal para que se puedan conocer estas películas, como también ocurrió con las películas de Sergio Castilla. Bueno, podría enumerar y extenderme largamente. Entonces son diversas estrategias y operaciones fílmicas que me parece importante ir también describiendo. Como Pedro lo acaba de mencionar, estamos un poquitito apretados con la hora y no queremos ayudar también al festival. Sí, y lo vamos a seguir escuchando. Chenda, perdón, había hecho una pregunta. Estas películas están disponibles en un proyecto que hemos desarrollado desde la Universidad de Chile, que es un sitio web llamado cinetecavirtual.uchile.cl, donde pueden ver las películas de Pedro Cháquel que han sido recientemente subidas, y con mucho orgullo podemos decir que ya estamos llegando a las 200 películas patrimoniales que van a poder ser consultadas libremente, gratuitamente, licenciadas bajo Creative Commons en este proyecto. Decía que un poquitito en honor al tiempo, vamos a dejar ahora abierto el espacio hacia hay preguntas del público. No vamos a cerrar la conversación, pero sí vamos a abrir el espacio a que más actores se involucren en este diálogo, así que si hay preguntas. Yo quiero, por supuesto, felicitar a Pedro por su larga trayectoria y de películas absolutamente indispensables en la historia del cine chileno. Eso queda fuera de duda. Y déjame hablar, Chenda. Después te lo paso. A Luis también por todo tu trabajo notable desde la Cineteca de la Universidad de Chile. No solo eso, que hayas subido todas las películas a internet, ha obligado a todas las demás cinetecas a hacer lo mismo. Los felicito absolutamente a ambos. Percibo, sin embargo, espero equivocarme, un mito, están de alguna manera empezando a surgir un mito que se nota en el momento en que Pedro responde a tus preguntas, Luis, esto de Cinemateca, es decir, esta grandilocuencia en el término. Primero, Centro de Documentación de Ancelovich. Era mucho menor, yo pienso, hasta donde yo sé,
que muchos otros, el de Heiner Ross, por ejemplo. Es decir, creo que quizás el trabajo fundamental que estás haciendo, Luis, desde la Cineteca, de juntar todo ese material, yo lo haría con un poquitito menos ambición. Es decir, recopilar todo lo que pasaba en Suecia, porque nada de eso pareciera ser ahora parte de esto que están conceptualizando y vendiendo como algo que yo creo que no lo fue en el momento, a no ser que yo me equivoque, no es el periodo que yo y Manfred estudiamos, pero, por ejemplo, Sergio Castilla diría, nosotros teníamos otro tipo de centro en Suecia, con otros nombres. Ancelovici no era el único centro de documentación, por supuesto, y cuando él te vuelve activista, tú dices, no, yo estaba haciendo la batalla, o sea que creo que hay que, o sea, me da susto que volvamos a crear un mito que no corresponda con la realidad y con qué objeto además, porque es tan valioso lo que están haciendo que no necesitas creo. Mi pregunta es, la pregunta es, ¿había una coordinación, crees tú? Yo creo que no, o sea, la pregunta en el fondo tengo la respuesta, porque hay cineastas que me lo han dicho, entre lo que hacían Ancelovici tratando de recuperar este material y todos los demás cineastas que estaban, como tú mismo decías, algunos haciendo videos igualmente válidos en cuanto a resistencia política. Algunos pésimos, por supuesto, otros buenos. Que merezca un término de Cinemateca Chilena del Exilio. A ver, para empezar, cuando hablé de los videos en UMATI, que me estoy refiriendo a lo que se hacía en Chile, no afuera. Es que lo tuyo lo deja un poco en el aire. La verdad es que a mí personalmente, nosotros, esto, la más o menos grandilocuencia del nombre Cineteca no nos importaba nada. Bueno, es el nombre que tenía nomás. Y si tú ves Recado de Chile, dirá Cinemateca Chilena La Resistencia presenta. Y los tipos que estaban adentro filmando, qué Cinemateca ni qué ocho cuartos. Entonces, bueno, pero era así. Ahora, de crear un mito, desgraciadamente no está Gastón acá como para que explicara en qué medida era el único centro o si también había otro en Suecia. Pero yo te diría, y sigo afirmando, de que la inmensa mayoría de las historias del cine chileno que toman en cuenta esta época se basan sus fechas, sus nombres, sus títulos, etcétera, en el trabajo de Gastón, tanto en España como después en París. Yo personalmente de lo de Suecia no tenía idea. Pero tú sí sabías, Pedro de Heiner, el libro de Isabel Mardones y Mónica Villarroel. Pero Heiner Ross trabajaba, está toda la historia en el libro, trabajaba en Alemania difundiendo nuestras películas desde antes del golpe. Y no veo la contradicción. No digo que haya contradicción, digo que no era solamente un grupo coordinado. Y eso me parece, es una cosa mínima, no tal pie que hago. O sea, dentro de la difusión de las películas que hacía Gastón, tuvo seguramente la ayuda de Heiner, que era un personaje maravilloso, generoso, que nos encontramos en el camino y que sí seguimos siendo súper amigos. Ya. Me gustaría hacer un pequeño, o complementar más bien, dada la pregunta de Verónica. Primero, es bueno, creo yo, instalar la palabra mito dentro de esta conversación, básicamente porque nos trae al inicio de lo que yo planteaba. Creo que el foco no debe ser la Cinemateca del Exilio. El foco debe ser por qué esas películas no forman parte de una exhibición permanente, de un plan del Ministerio de Educación para que se muestren a los niños, por qué cuando cae la dictadura no son películas como Venceremos o Recado de Chile las que se restauran. Las preguntas me parece que deben ir no solo a resarcir un daño en la invisibilización, sino que también deben ir en la dignificación de lo que fue la Cinemateca Chilena del Exilio,
que yo no creo que es un mito, porque, bueno, tal como dice Pedro, es cosa de ver toda la labor que se hizo y por lo mismo, al no existir un proceso de investigación que la ponga en valor, es difícil verlo. Siempre va a existir esa opacidad entre la experiencia de la misma época y la perspectiva histórica con la que nosotros la podemos ver más o menos hoy en día. Entonces, me parece que es importante por lo menos instalar la existencia de la Cinemateca del Exilio por un hecho que puede ser bastante pedestre. Nadie lo ha hecho. Y yo creo que esa pregunta, ¿por qué nadie se ha preocupado de las películas del exilio, de los actores que trabajaron en el exilio, de la producción cultural en general, en particular vista desde el prisma del cine? Creo que es complicado y es terrible, porque es un poco darle la vuelta a la espalda a un proceso de nuestra historia que es tremendamente hondo, y que en la medida que no se hable de él, no significa que se están resolviendo esas lecturas sobre nuestra memoria y sobre nuestra historia. Entonces, yo no hablaría de grandilocuencia, hablaría más bien de dignificación de un proceso que conlleva a la existencia de la Cinemateca del Exilio, como existieron agrupaciones de promoción y de difusión de lo que estaba pasando en Chile, recitales de música, discos, o sea, es un fenómeno amplio y cultural, pero curiosamente desde el campo del cine nadie lo ha trabajado. Y más dramático aún, yo creo que también ocurre con otras expresiones artísticas, ¿no? O sea, los discos musicales que se hacían en el exilio se editaron en Chile, son conocidos por las nuevas generaciones, han impactado a las nuevas generaciones, y si la respuesta es no, ¿por qué no? ¿Por qué el Estado, entre comillas, por qué el Estado podría ser responsable, pero por qué el Estado no se ha hecho cargo de eso? Entonces, nosotros, como Universidad de Chile, que sí somos una institución estatal, decimos, hoy por lo menos, sí nos tenemos que hacer cargo de eso. Entonces, más que grandilocuente es partir por algo muy básico, decir, bueno, hay que hacerse cargo de esto. Mi pregunta, mi comentario no es respecto de que no valga la pena hacerse cargo. Estoy completamente de acuerdo contigo en el 99% de lo que dice. Pero tú me dices, nadie ha trabajado eso. Yo escribí un libro sobre Sergio Castilla y las películas de Sergio no dicen nada de Cinemateca del Exilio. Y eso no implica que hizo muchas películas, creo que muy valiosas. Una con Nelson Villagra, que yo creo una película que la hizo en Cuba al final, excelente. Prisioneros desaparecidos, por si no la conocen. Entonces, no hemos trabajado lo de Arcerovich, pero hemos trabajado... Entonces, lo único que yo cuestiono es, con este concepto amplio, que me suena a mí grandilocuente, no quiero ofender a nadie, por supuesto, simplemente no volverlo como si fuera lo único, todo lo que yo digo, porque había otros, y habría que recopilar, ¿no? Esta declaración, por ejemplo, de los cineastas de Estocolmo, que yo reproduzco en el libro de Castilla, sí, no tiene que ver con Arcerovich, tiene que ver con otro grupo, y son todos válidos. Yo creo que todo cabe, pero no volverlo como si fuera un movimiento que no era, para todos, nada más. Sí, que no era o no era, que era o no era, creo que es algo que tenemos que todavía descubrir. No, porque Castilla ya se te queda afuera, y él hizo películas fundamentales, con Nelson Villagra, películas. Entonces ya basta eso, basta que no haya estado para que ese concepto no nos acoja a todos, nada más. ¿Pero de dónde tú dices que quedó fuera? No es la manera en que él lo conceptualizaría. Te estoy dando un ejemplo. Yo no sé cuántos ejemplos más hay. O sea, mi pregunta es... Sí, la película Sergio, no la hemos mencionado para nada, hablamos de un centro de documentación, y lo más probable es que dentro de la lista que se estableció de película está Prisionero Desaparecido. Y la filmografía entera de Sergio Castilla, claro, de ese periodo. O sea, no es que se le haya dejado afuera. Ahora tú hablas de un grupo de Estocolmo, yo la verdad es que no sé, pero es un grupo productor. Entonces seguramente estará reflejado en las listas de Gastón. Listas nuevas, ¿no? Listas más recientes. Porque cuando yo escribí el libro, ahí había todavía muchos errores. Muchas faltas, ¿no? Faltas, creo. Siempre habrá. Sí, quizá para complementar, me gustaría complementar solo una última antecedente que me parece que es importante. Hace 3 meses atrás recibimos una donación de toda la documentación que conservaba Susana Pic, que es una de las investigadoras del Centro de Documentación. Entonces, cuando yo me refiero a quizás sí, quizás no, estoy en realidad haciendo alusión a eso, que hay mucha documentación inédita que va a surgir
y que me parece que es importante comentarlo, mencionando que es un proceso que estamos iniciando muy arduo, la verdad, y muy largo, y que lo proyectamos hacia adelante. Ahí hay otra. Luis, cuando tú dices, cuando respondiendo a la intervención de Verónica señala que sí podría ser un movimiento, ¿no? Te pregunto, y te pregunto un poco desde fuera, porque naturalmente no estoy tan empapado de este tema como ustedes. ¿Eso incluye a todos los cineastas que hacen cine después? Es decir, que se ven obligados por una u otra razón a salir de Chile después del golpe y hacen cine en otros países. Por ejemplo, el mismísimo Miguel Itín, por no mencionar a Raúl Ruiz, ¿no? Pero concretamente Miguel. Sí, de pronto es importante que nos detengamos en explicar un poco la operación que desarrollaba la Cinemateca Chilena del Exilio, que, como bien lo comentábamos, se concentró en la documentación de las producciones que se estaban realizando en distintos lugares, cosa que sin internet era 10 veces, sino 100 veces más difícil de lo que podría ser hoy día. Y lo menciono porque de pronto la gente joven como que no entiende que documentar en el exilio, en condiciones políticas adversas, y también desde lugares tan opuestos como era Finlandia, Cuba, Francia, Mozambique, lugares impensados en algunos casos, saber que se hacía una película con temática chilena por un chileno que estaba en algún lugar era realmente muy complejo. Y en ese sentido también lo que hizo la Cinemateca Chilena del Exilio, y Gastón fue quien se encargó bastante sistemáticamente de ese trabajo, es de armar muestras de cine proponiendo qué tipos de películas se podían exhibir de acuerdo a temáticas, con ciertos contenidos, y posiblemente dentro de eso, y eso es lo que estamos sistematizando en este minuto, porque la información es muy dispersa, es muchísima. Nos llegaron en realidad más de 6 cajas desde Canadá con información, eso sumado a documentos que el mismo Gastón Ancelovici nos ha entregado. Pedro también ha conservado algunas cosas que han sido todas depositadas en la Cineteca de la Universidad de Chile. Y posiblemente los propios cineastas tenían sus canales de circulación de sus propias películas. Mismo Sergio Castilla, que mencionó Verónica, Miguel Litín, Raúl Ruiz, que trabajaba en el INA en algún minuto en los años 70, digo. Y la Cinemateca Chilena del Exilio también se encargaba de otras documentales que, por ejemplo, pienso en una película como Chile, no invoco tu nombre en vano, que es una película colectiva realizada por un equipo adentro de Chile, que también se realiza clandestina. No tenía un director tradicional o establecido como es conocido habitualmente. Es una película colectiva. Entonces son películas que quedan un poquito más desvalidas, porque alguien se tenía que hacer cargo de hacer la circulación de esas películas, y quien ejercía eso era la Cinemateca Chilena del Exilio y Gastón Ancelovici puntualmente, que se encargaba incluso de hacer diseños de afiches, sin ser el diseñador, pero era realmente ahí un tipo de activismo porque las películas existan y lleguen a la mayor cantidad de público posible. Y también estaban las mismas redes y circuitos de los propios cineastas que iban a festivales, y habían encuentros también donde se discutían temáticas vinculadas al exilio. No sé si con eso contesto. Ahora, ustedes no tienen el íntegro del material. Entiendo que la Cineteca Nacional también tiene algunos materiales, y probablemente otros archivos también. Sí, en este minuto no hay ninguna institución que tenga todas las películas que se han hecho en el exilio. Ninguna institución tampoco se había dedicado sistemáticamente a trabajar sobre el exilio. Esa es un poco la misión que nos toca ahora en adelante. Bien. Estamos en la hora. Queremos agradecer a Pedro Chaskel y Luis Horta. Un aplauso.